Bueno, Dios les bendiga. Estamos aquí en el primer episodio de este podcast Pensamientos de Bien. La gracia es que este podcast va a ser de mucha bendición para sus vidas, para el crecimiento personal, espiritual de sus vidas y nada, vamos a disfrutar hoy. Hay una compañía que en serio, y te lo decía antes de prender la cámara, te admiro un montón, Samu, por todo lo que Dios está haciendo a través de ti. Y bueno, el nombre de este episodio es disponible. Esta temporada vamos a estar hablando acerca del llamado. Amén, Dios les bendiga a todos. Qué gusto, viejo. Qué nombre tan hermoso. Sí. Samuel. Bueno, quiero saludarlos y dar la bienvenida a cada uno de ustedes en esta hora. Y el objetivo de este programa definitivamente es que podamos de pronto llevarnos algo para la casa, que hoy podamos reflexionar en este aspecto que a veces se pregunta tanto un joven: ¿cómo sé yo que sí es a mí? ¿Cómo sé yo que no fue una emoción? ¿Cómo sé yo que fue una sensación? Bueno, pues hablemos un ratico de eso. Súper, súper. Vamos a hablar acá de nuestra experiencia y lo que decía Samu, el objetivo, la gracia de hacer todo este programa es para que esto pueda ser de bendición para sus vidas y que se lleven algo. Así que vamos a hablar de disponibilidad, brother. Y yo creo que hay algo que para nuestra generación es muy importante, es entender eso que hay en la Biblia, que uno ve David, Josué, gente que hizo tantas cosas que uno podría ponerle ese apelativo, ese adjetivo de grande, pero nos quedamos a veces pensando de que Dios no puede hacer cosas a través de nosotros también, porque pensamos que esa gente era especial, era tal vez personas que no... Superdotadas. Ajá, exactamente, exactamente. Y de pronto creo que caemos en ese error todos, en algún momento, por lo menos a mí me pasó, ¿no? No sé si tú tienes esa experiencia también de que al inicio de tu llamado teníamos estas inseguridades, estos miedos. Digamos que el lío primordial siento que es la cuestión de los prototipos, de las formas, de los moldes, que pensamos que solo hay uno. Entonces digamos que no nos ponemos a pensar que Dios a veces usa una piedra, pero a veces dice: no, hoy quiero usar un chamizo, y mañana dice: no, sabe que tengo como ganas de usar una quijada. Resulta que tengo también ganas como de: no, pues un manto. Uno diría: ¿qué es lo más apropiado para abrir o para pasar un río Jordán? Pues una canoa. Pero él dice: no, un manto, y el manto usted le casca el agua. Entonces a veces no entender la diversidad de Dios, a veces no entender que él no tiene límites. Nosotros sí. O sea, es Dios, ¿no? Entonces digamos que nos lleva a encerrarnos y pensar como: no, man, tiene que ser de esta forma. Si no me he visto de tal forma no va a funcionar. Y ahorita de pronto les comento que la gente me decía: no, usted no lo van a tomar en serio, porque es que las redes sociales no es un púlpito ni es un micrófono, porque es que etc. Y yo me creí eso en algún momento. Digo: claro, yo estoy siendo un payaso porque pues no tengo una corbata, no levanto la voz y digan gloria a Dios, ¿sí? Entonces esos modelos que hay a veces nos suelen afectar porque se nos olvida que tenemos un Dios que normalmente escoge vasijas distintas para usos distintos, y eso es lo que enseña la palabra. Y yo creo que tocaste un punto muy importante y es que muchas veces caemos en el error de pensar de que podemos condicionar la forma que Dios hace las cosas, ¿no? Entonces Dios hace las cosas de esta manera. Porque un día lo hizo así. Y entonces de ahí nos pegamos y nos quedamos en eso, ¿no? Entonces Dios hizo esto y es así, y si yo veo que la hace de otra manera, no es Dios. No es Dios. Diablo. Sí, es cierto. No es Dios. Entonces yo creo que lo primero sería que nosotros entendamos en esto de estar disponibles es cuáles son las voces que pueden ser una voz de Dios, que venga de Dios. Yo creo que lo primero es: Dios nunca va a fomentar inseguridad en nosotros. Dios nunca va a fomentar el Espíritu de Dios, y lo decía Pablo, no le trae cobardía. Y confusión. Creo que sí, y también creo que aunque el Espíritu de Dios no trae confusión a nuestra vida, creo que a veces nosotros sí nos enredamos solos. El hecho de que tú en este momento sientas que eso que
crees Dios puso en tu corazón. Puede que sí o puede que no. No quiere decir que, oye, están diciendo en el podcast que resulta que tengo que estar seguro de eso, no estoy muy seguro, entonces de pronto no es de Dios. No, el lío a veces somos nosotros. El llamado de Dios es seguro, es claro, es directo. El problema es a veces nosotros, en esas cositas que estamos diciendo, es que no creo que sea conmigo, no creo que Dios lo haga de esta forma porque yo he visto que lo haces así, ¿sí? Porque es que pues no tengo testimonio que contar de que yo fui drogadicto, yo era un ladrón, Es hermano, una ¿no? cosa muy dramática. Yo nací en la iglesia, entonces como que soy uno más, si me entiende, mi testimonio no es como el del hermano tal que dice hermano y yo me sacó de la calle cuando yo era un jíbaro y entonces uno dice yo no tengo un testimonio así, exactamente, yo soy más natural, no, yo me robaba lo de las vueltas, ¿no? Yo, el peor pecado que he tenido es ese. Entonces a veces somos nosotros mismos los que, como tú dices, condicionamos a Dios y entonces esas inseguridades el enemigo las utiliza para que nosotros dudemos, ¿será que sí? ¿Será que no? Cuando el llamado de Dios, tú y yo somos conscientes de que es claro, o sea, es un llamado claro. Ayer me escribió una muchacha y me preguntaba, Samuel, ¿qué es el llamado de Dios precisamente? Entonces yo le escribí un mensaje que no sé si será sano, ¿sí me entiendes? Yo todavía estoy diciendo, ¿será que la embarré? O sea, una teología ya fundamental. De pronto ella estaba esperando como, no, el llamado de Dios es una cosa que desde antes de la fundación, lo creo, pero mi respuesta fue, es un sentimiento y una pasión hacer algo que no se puede racionalizar. Me hago entender que tú no dices, hay cosas que tú haces, voy a trabajar en pro de poder comprar esto y entonces voy a adquirir esto y voy a disfrutar esto. Entonces es una pasión, es un deseo que te impulsa que se puede racionalizar, tiene sentido. Pero ¿qué pasa cuando Dios pone en tu corazón? No, yo quiero que tú seas un ejemplo para la juventud. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el fin de eso? No, pues que los jóvenes se mantengan en la iglesia. Pero es que conmigo sin mí igual ahí están. Yo no veo necesario el llamado. Y cuando nos ponemos a racionalizarlo es ahí donde chocamos de frente porque entendamos con preguntas como no creo que yo pueda hacer eso, ¿sí? No creo que sea tan importante. No le veo tanto la relevancia a nivel... Entonces ahí es donde creo que se empieza a desdibujar el sentido de el llamado es simplemente algo. Dios pone en tu corazón. Es tan sencillo como eso. Dios pone un sentir en tu corazón. Para ti es claro. Ya. Entonces, y creo que algo para aportarte ahí es que cuando uno intenta silenciar esa voz, no puede. Es algo que uno no puede apagar, es eso que uno quiere. Muchas veces nos pasa como Jonás de, tengo que ir allá, no, pero... Y allá uno sabe que tiene que estar allá y no puede apagar esa voz, ¿no? Y creo que esto lo quiero direccionar hacia el punto de cómo estar disponibles a eso. Porque muchas veces también caemos en el error de que así como en los testimonios queremos contar un testimonio que todo el mundo diga, uy, Dios mío. También pasa que pretendemos que los llamados de Dios solamente son cosas relevantes. Y relevantes en nuestro concepto. Ajá. Porque es que eso es muy subjetivo. Sí. O sea, ¿por qué no va a ser relevante un llamado con una Coca-Cola y un pan? O sea, ¿por qué no puede ser relevante? Solo Claro. Porque no es igual al otro que... No, yo caí en el altar. O famosos. Hermano, y lloré como hasta las 3 de la mañana. Puede ser muy, muy diferente. Eso que tú dices de estar disponible, créeme que ahorita que venía para acá, venía pensando en eso porque... Ojalá nosotros tuviésemos claro que estar disponible no es igual a no hacer nada, ¿sí? Tú vas a un restaurante, man, entonces te sientas y se para el man que te va a atender. Entonces dice, ¿qué se les ofrece? Y nos pasa la carta y el man se para ahí y se queda ahí parado. Y entonces uno dice, trabaje, haga algo. El man está trabajando, ¿sí? Aparentemente el mesero, ¿sí?, que nos está atendiendo no está haciendo nada. Y eso es una mentira. Si está haciendo algo, está disponible. Entonces, hacer nada y estar disponible, yo sé que da la sensación aparente de que es lo mismo, ¿sí? Porque está ahí parado, man, no lo veo trabajando, no lo veo trayendo platos, pero está disponible a la orden. Está siendo disponible a lo que yo le diga, vea, quiero esto y esto y esto, entonces sí está haciendo algo. Claro, Sí claro, y de pronto en esta generación de redes sociales,
creo que caemos también en el error, que a eso me refería con relevancia, de que si de pronto yo no tengo muchos seguidores, o yo no tengo mucha gente que voy a las iglesias y "Oh", a eso me refería con relevancia, que esperamos o pretendemos o creemos que solamente los llamados de Dios en esta época es a hacer algo así. Pero ese ejemplo está brutal, porque creo que también caemos en el error de pensar que lo que Dios quiere es que nosotros tengamos paciencia en procesos, en llamados, pero esa paciencia no se puede confundir con pasividad, con estarse quieto, Ujú. porque yo creo que la palabra se puede resumir en que Dios está afanado por salvar vidas, hermano. Y, y todo el tiempo, si tú tienes los ojos bien abiertos, vas en el carro y todo el tiempo estás en la universidad, todo el tiempo hay gente esperando a que alguien abra su boca y les diga que hay un Salvador. Hay necesidad. Así es, porque confundimos el servicio a Dios con cuestiones de cargos, comités, y se nos olvidó que servimos a Dios sirviendo a la gente. Y eso digamos que tiene que ver con ayudar a la viejita a pasar el semáforo, ayudar a cargar a aquel que lo necesita, y todas esas acciones definitivamente es lo que siento que cuentan. Al final del día siento que eso es lo que cuenta. Pero mira que ahorita que estabas diciendo eso, no sé si es solo mi impresión, man, pero uno de los grandes problemas del llamado y de todo esto es la excusa típica de creo que todavía no tengo lo que se necesita. Eso me recuerda, mi papá cree que yo no me acuerdo. Yo tenía como unos 6 7 años y entonces resulta que yo estaba cumpliendo años en ese entonces estaba esperando a papá a que llegara porque nos dejaban cuidando con la hermana que cuidaba la iglesia. Entonces eran como 3 4 de la tarde y yo vi entrar a mis papás. Entonces los vi que llevaban algo, o sea, una caja, ¿vio? Claro, pues yo salí emocionadísimo, los abracé y les dije, ay, Dios les bendiga, qué gusto verlos. Y me quedé mirando la caja, pero ellos dijeron, ay, hola papito, ¿cómo está? Y siguieron caminando y se la entregaron a la hija de la hermana que cuidaba. Ah, Ella cumple años, no estoy seguro si es antes o después, pero no cumplimos el mismo día. No, viejo, yo me sentí traicionado, me sentí, mejor dicho, pero si yo soy el hijo y hoy estoy cumpliendo años, la ilusión. Yo me fui para la casa llorando y recuerdo mucho que apenas entré a la casa me tiré encima de la cama y puse así una almohada y empecé a llorar como desesperado. Pero no pasó ni un minuto ahí y me sentía incómodo, como si algo me tallara. Entonces levanté la cabeza y miré y tengo el recuerdo muy nublado. O sea, lo que yo le diga a usted es mentira, pero yo vi un montón de juguetes encima de la cama. O sea, un montón, un montón. Ahorita ya pensándolo de grande quizá eran 5 o 6, pero en ese momento pues yo dije como, uy, Dios mío, tengo toda la habitación llena de juguetes. Cuando vi todo ese montón de juguetes, miré hacia atrás que estaba la puerta de entrada. Y esa escena sí la tengo acá, man. Mi papá estaba así, parado, mirando todo el show, man. Mirando todo el show que yo me había montado. Estaba así parado, apenas lo vi, como que reaccioné, me paré y vi ahí sí ya mejor todos los juguetes encima de la cama. Y pues claro, me calmé, dejé de llorar, destapé el primero y era el que yo tanto anhelaba, una pantera rosa. Está raro el juguete, pero a mí me gustó, man. Y fui, claro, lo abracé y le di las gracias. Cuando duré mucho tiempo de mi vida diciendo, Dios, yo sé que usted quiere que yo haga algo, no tengo la plataforma, no tengo el medio, deme el don, deme la... Recordé esa escena, no sé si fue de parte de Dios, que quizá yo llevaba mucho tiempo llorando sobre los regalos de mi papá, o sea, ¿cuántas veces nosotros en la vida lloramos encima de los regalos de papá? O sea, sobre lo que Dios ya nos dio y seguimos orando por lo mismo que Dios ya nos dio. sí, Por lo como y él diciéndonos como, hey, levante la cabeza, ¿no? O sea, papi. reacciones, sí, sí me hago Claro. entender. Entonces digamos que para mí esa escena fue muy reveladora en el momento que creí, oiga, creo que perdí mucho tiempo tratando de, o diciendo, Dios, dame esto y lo otro, y lo tenía, pero estaba era llorando y no me daba cuenta que ya el Señor lo ha puesto en mis manos. Dios, dame un don. ¿Hace cuánto te lo ha dado? Es la pregunta que yo quisiera hacerles. Señor, yo quiero que tú me des la capacidad, pero ¿hace cuánto lo tienes en tus manos? Pero tienes la cabeza ahí Y enterrada. por ejemplo, a ti te pasó que miraste el regalo de otra persona
Uy, no me ha puesto cuidado. Miraste el regalo de otra persona y eso no te dejó ver lo que tú tenías. Lo que yo tenía. Porque no sé si te has puesto a pensar, pero normalmente las cosas en las manos de otros se ven más interesantes. ¿Cierto? Sí, Uy, sí. se compró el iPhone y uno dice, uy, está Y cuando uno cómpralo. yo- Le pone un forro ahí. Normalmente pasa mucho. Hay una parábola que dice que el césped del vecino se ve más verde. Ujú. ¿Sí la has escuchado? Sí, sí, sí. Entonces siempre el césped del vecino es más verde y parece que nos pasa ese síndrome cuando hablamos de los dones y digamos que lo que Dios nos ha dado, el del vecino se ve más pro, el nosotros se ve como más normal, más natural. Y entender que en ese ejemplo que das, Dios nos ha equipado ya desde niños con eso que nos ha llamado a hacer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, yo recuerdo eh, que desde muy pequeño Dios tanto me equipó a mí como con las personas alrededor que me dio, m- siempre me guiaban a lo mismo y era, en mi caso particular y personal, era la parte de la música y, y Dios me equipaba todo el tiempo y yo llegué en muchos, como te pasó a ti, en muchos casos que no, yo no sirvo, yo no, pero era Dios esa voz, que después uno cuando va creciendo, cuando va madurando en la fe, en su relación con Dios, uno se empieza a dar cuenta que Dios ya lo equipó a uno. Entonces, El lío está yo esto lo... Ay, man, estoy escribiendo un libro. sí, Sí, viejo. Sí, estoy qué escribiendo bueno, un qué libro. bueno. Y en el primer capítulo yo digo, ¿qué problema es cuando tú gastas tu vida tratando de buscar desenterrar una quijada, así es como lo planteo, Ajá. con el chamizo que ya tienes en tu mano? Entonces, cuando tratas de decir es que la fórmula mágica es esta herramienta y tratas de buscarla con la herramienta que ya te fue dada, es un desperdicio de tiempo, porque ya la tuya la tienes. El problema es que nos la pasamos rogando por la herramienta del otro. ¿Sabes? Alguien más. Entonces, imagínate un David diciendo, no, pues yo voy a matar al gigante si aquí no hay quijadas. Y según la historia con lo que se mata gente, según Sansón, es con quijadas. Sí, sí, Entonces, sí. no, aquí solo hay piedras, eso no sirve. Entonces, menospreciamos lo que tenemos y no nos damos cuenta que la herramienta que el Señor nos ha dado, lo que necesitamos, como tú decías, ya lo tenemos. El problema es estar queriendo tener lo mismo que ese otro cuando ni lo necesito ni es lo que me va a funcionar a mí. Y que Dios no, yo creo que somos creación, ¿no? Y Él ya nos creó con un diseño, con algo que nos dice Samuel, en mi caso Samuel Méndez, porque acá hay otro Samuel, otro Samu Bernal. Es lo máximo. También Dios nos ha creado con un propósito, ya nos dio lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que tener para cumplir ese propósito, Él ya nos los dio. Y nosotros pensamos que muchas veces tenemos que tener el propósito o el destino de otra persona y así no funciona. O sea, David fue creado para ser rey. Él no podía estar queriendo ser un profeta, men, porque él fue creado para ser rey. Así es. Entonces, yo creo que resumiendo un poco todo esto, también qué tan importante es dejar de estar pensando en lo de otro, es descubrir lo que Dios ya nos dio. También hablamos un poco acerca de la necesidad. Hay una necesidad en nuestro área de influencia, en nuestro entorno, casa, familia, iglesia. O más bien, en la organización donde estamos, en el edificio donde estamos. Ahí también hay un área en la cual Dios te ha equipado para hacer algo, o nos ha equipado a cada uno. ¿Qué se necesita? Si Dios ya nos dio, hay una necesidad. ¿Qué se necesita? No, definitivamente se necesita, primero, personas que comprendan realmente cómo trabaja Dios, porque si hablamos de lo que Dios ya dio, ya Él normalmente capacita y da lo necesario. Lo que tú necesitas te lo da. El problema real está en nosotros, que todavía tenemos una cantidad de conceptos que el enemigo también se ha encargado de alimentar. Necesitamos muchachos que entiendan que exactamente eso que Dios te dio, y yo por ahí tengo un mensaje que se llama así te hizo, así te necesita, es que así literal como tú te ves, es que yo soy muy tímido. Si supieras que hay un montón de gente que le fastidia hablar conmigo porque yo soy así como medio, y este man habla mucho, ¿sí me entiendes?
pero con un tino de pronto que es más calmado, habla más lento, entonces se sienten más cómodos. Ajá. Mucha gente que yo no va a poder llegar, muy seguramente tú sí. No, lo que pasa es que lo mío no es eso de hablar. Bueno, y entonces eres consciente de que tu capacidad para el diseño gráfico, tu capacidad para la música, Para a fomentar una empresa o hacer para una fomentar empresa. tu capacidad para entablar relaciones interpersonales, tu capacidad para cocinar. Y uno dice, de verdad, eso tiene Dios lo algo usa, que güey. ver con lo que... Total, total. Volvamos al mismo punto. ¿A quién le parecía que un manto era una buena idea para Algo cruzar lógico. un río? O sea, ¿a quién le parecía que un manto era una buena herramienta para cruzar un río? Asimismo, esas cosas que Dios ha puesto definitivamente tienen dos objetivos. El primero, que tú puedas vivir de ellas, ¿sí? Que eso te dé para comer. Y segundo, más importante porque eso te va a dar propósito, rumbo, sentido, es que tú las pongas en las manos de Dios y hagas algo en pro de la obra de Dios. Entonces, ¿qué necesitas tú? Simplemente este podcast. Entender que así, esas cualidades que Dios ha puesto y que muy seguramente el llamado Dios ya lo hizo hace mucho tiempo. Y uno, Deja de llorar sobre los regalos de papá, que ya se te entregaron, que ya se te dieron. brutal. Muy, muy chévere todo esto que estamos hablando y para concluir, creo que Dios siempre va a usar gente, personas de distintos procedencias, pero lo que Él necesita es gente Disponible. Ya. Que usted esté disponible realmente no es tan complejo, es estar disponible. Siempre es que es- disponible no es desocupado, siempre váyase con esa vuelta porque si no... sí. Y Él necesita gente que esté disponible, por favor, jóvenes, personas que nos puedan ver. Hay mucha necesidad y, y solamente esto que a veces pedimos, Señor, dame una señal, cuando sabemos que es una voz de Dios, que está acorde a su palabra, que lo hemos puesto en oración, eh, es entender que hay mucha necesidad y que Dios realmente no quiere que se pierda más tiempo, men. Él no quiere que se pierda más tiempo porque el tiempo significa gente que no está siendo salva. Por favor, todos estemos disponibles. Si Dios nos dice, vaya y dele esta comida a esta persona, hágalo, 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 vaya y dele este mensaje a esta persona, hágalo. Porque es lo que se necesita. Cree esta canción, lo que decías tú. Hagan esta empresa, use este diseño, use estos dones que Dios le dio. Hágalo porque Él necesita gente disponible. Un placer, Samu, poder tenerte aquí. Realmente admiro un montón, en serio, tu vida, tu testimonio y todo lo que has hecho con ese llamado que Dios te ha hecho en tu vida. Amén. Siempre recordarles que solo parece un chamizo, insignificante hasta que lo ponemos en las manos de Dios. Hasta que Dios dice, ahora eso se va a llamar mi vara, ¿no? Que más adelante se le llama, es la vara de Dios, ¿no? Eso ya no es de Moisés. Sí. Solo se le llama un video, solo se le llama Una un palabra. plato de comida, solo se le llama una palabra. Aunque las herramientas son tan distintas, uno podría decir, la herramienta puede variar, sí. Lo que es imprescindible es la aprobación, la presencia de Dios y que esa herramienta la pongamos en la mano de Dios. Ahí es donde cobra sentido. Por eso yo no te culpo por pensar que, pero es que solo es esto. Sí, y déjame decirte que la herramienta no es exactamente el fin, es solo el medio, ¿no? Es solo lo que Dios va a utilizar. Esa no es la finalidad. Tu talento, Samu, en el bajo, uno diría, eso es como, en la música en general, uno diría, Samu, eso solo es el medio, porque podría ser otra cosa. Fácilmente Dios le pone un don de ser tremendo cocinero. Y entonces Samu lo que hace es hacer actividades por medio de eso, va a la calle, reparte ciertas cosas, la gente es bendecida, da un mensaje. La herramienta podría ser cualquier otra. Lo interesante es el fin, y cuando nosotros tenemos claro el fin, no nos centramos tanto en la herramienta, no miramos que hay las limitantes de la herramienta. Las limitantes de la herramienta. ¿Cómo se le ocurre que con un palo voy a dividir un mar? ¿Cómo se le ocurre que va a salir una serpiente? Podría ser otra cosa, no te centres tanto en eso. Dios lo va a usar. Podría variar, pero sin embargo, a cada uno
Dios le dio su herramienta, que eso es lo más, ¿no? Es como, no es importante, podría variar, pero sin embargo tienes una. Que el Dios La es el mismo, necesita, ¿no? sí. Dios es Lo el loco mismo. es, sin embargo, Él se empeña en darte una Claro. específica. Así funciona Dios. Bueno, no, un placer, Samu, en serio un placer poderte tener aquí en Pensamientos de Bien y esperamos que, como sé que es, Dios va a usar esto como una herramienta para un fin. Y ese fin es poder llegar a tu vida y enviar este mensaje. Solo hay que estar disponible. Nada más. Amén. Dios les bendiga.